15. La conquista del templo. Una mañana me desperté sudoroso y de un pésimo humor. Debía ir a Los Robles, el fraccionamiento rústico y boscoso en el cual había construido una cabaña y plantado árboles frutales. El lugar era extraño y lleno de vibraciones amenazantes. Me bañé, acomodé en mi automóvil una bolsa de dormir y comestibles, conecté una grabadora portátil y en la carretera aceleré a toda velocidad mientras escuchaba Carmina Burana en unos audífonos. Estaba desesperado y completamente fuera de centro. Sentía que mi vida era un fracaso. Estaba solo y para colmo sometido a las mujeres de la secretaría. El volcán Popocatépetl apareció por detrás de una curva. Su cumbre nevada me impresionó. Había un efecto interesante de acercamiento cuando las laderas junto al camino le hacían marco y otro de alejamiento cuando desaparecían las referencias a su alrededor. Pensé por un instante que esa ilusión también ocurría en la vida y la culpa era el alejarse de uno mismo porque esa referencia le daba sentido a todo el resto. Tomé la curva y de pronto me percaté que iba demasiado rápido. Instintivamente apreté el pedal del freno y el coche se ladeó. Giré el volante y volví a frenar y perdí totalmente el control. El automóvil se iba de un lado hacia otro mientras desesperadamente sostenía el volante. Supe que no podía hacer nada. La fuerza de la naturaleza desbocada se había apoderado de mí. El coche cruzó al otro carril, dio 2 vueltas completas sobre sí mismo mientras yo, dentro de su estructura metálica, observaba asombrado cómo el parabrisas se hacía pedazos y los cristales volaban en todas direcciones. Después de las vueltas caí a un abismo y aterricé lentamente sobre unos arbustos que amortiguaron la caída. No había un ruido a mi alrededor y a través del hueco que había dejado el parabrisas, diminutas briznas de hierba comenzaron a descender sobre mí. Parecía una lluvia plateada de otro mundo. No sentía dolor alguno y la angustia y desesperación previas se habían transformado en una sensación de paz extrema. Permanecí inmóvil no sabiendo si estaba vivo. Recordé que después del terremoto del 19 de septiembre había ido a impartir un taller de relajación a un grupo de muchachos de una escuela que había sido totalmente destruida. Me contaron que al ver que las paredes empezaban a caer todos se tiraron debajo de las bancas. El techo se había derrumbado con gran estruendo y una nube de polvo blanco los cubrió impidiendo ver el menor detalle. En medio de la confusión y el terror un adolescente había gritado: «Agarren la onda que ya nos morimos y estamos en el cielo en medio de las nubes». Toqué mi cuerpo buscando heridas y no encontré más que un rasguño en la frente y una pequeña cortada en un dedo. Salí como pude del automóvil. Recogí mi bolsa de dormir y en la carretera pedí ayuda a un señor que me llevó a la Ciudad de México. Me sentía como un recién nacido y le di gracias a Dios. Todo era nuevo y el señor que me llevaba no podía creer lo que me había acontecido. Recordé que años atrás un trance de muerte similar me había acontecido en una playa solitaria en la península de Baja California. Había decidido aislarme del mundo y un pequeño Brasilia me acompañó en la aventura. Le había quitado los asientos y transformado su interior en una pequeña habitación con cama y varias repisas para guardar comida. Encontré la playa y me pasé 7 días meditando dentro de mi artesanal casa rodante. En las mañanas buceaba observando magníficos peces de todos colores y tamaños. El 7º día, el cielo se comenzó a cubrir de nubes y un viento húmedo a soplar. Después de tanta meditación, el espectáculo me llenó de un gozo enorme. Salí a caminar a la playa y encontré unas formaciones rocosas enormes llenas de cangrejos gigantes los que resistían la tormenta y el embate de las olas fuertemente agarrados a las rocas. Me acerqué a los crustáceos y decidí imitarlos. Me monté sobre una roca y la abracé fuertemente con mis brazos. No tuve tiempo para más. Una ola poderosa me cayó encima y salí despedido volando por los aires. En los escasos segundos de mi vuelo forzado supe que si mi cabeza golpeaba contra una roca moriría. Caí arrastrado por la corriente la que me zarandeó e hizo golpearme varias veces hasta que me depositó en la playa. Mi cuerpo estaba lleno de cortes por los que brotaba la sangre pero mi cabeza estaba intacta. Me arrastré hasta el Brasilia y me acosté en mi camastro.
Permanecí sin moverme durante 3 días y cuando pude conducir me alejé de allí. En el instante en el que uno se enfrenta a la muerte se prueba la fe. La mía parecía ser intensa a pesar de todas mis quejas en contra de la vida. Pero yo no sé si hubiera podido resistir lo que otro sobreviviente del terremoto de septiembre me relató. Era un muchacho joven que vivía en un 10º piso de un edificio que se vino abajo. Dormía en su cama cuando el movimiento y los ruidos de la destrucción lo despertaron. Sintió como si viajara en un elevador que bajaba a una velocidad de espanto. Instintivamente se colocó debajo de su cama después de colocar unas pesas en los extremos. Todo se le vino encima y quedó aplastado entre el piso y la base de la cama por 14 días. Al sentir que perdía el conocimiento se resistía porque sabía que moriría. Lo rescató el ejército todavía consciente. Me lo encontré en otro taller de relajación asombrado de todo lo que veían sus ojos. Me dijo que todo era nuevo y maravilloso y que le agradecía a Dios su nueva visión del mundo. Quizás existen gentes que mueren y vuelven a nacer en la misma vida como el viejo de ojos verdes o ese mismo muchacho. Don Juan le confesó a Castañeda un suceso similar en sí mismo añadiendo que a partir de allí con los únicos que podía hablar era con los que se habían muerto y revivido como él. Lo que resulta claro es que la noción de reencarnación se puede aplicar a una vida porque en ella morimos y resucitamos innumerables veces. La vida es una especie de mosaico en el cual van encajando piezas necesarias para componer temas. La riqueza de sus colores, formas y patrones dependen del número de estructuras que podamos trascender y de la cantidad de repeticiones que son necesarias para percatarnos de nuestras falsas identidades. Nada ocurre por azar. En mis encuentros con Castañeda él había defendido el mundo externo como más amplio y misterioso que el interno. Yo me había escandalizado ante la afirmación, pero después entendí que lo que había querido decir es que al dejar atrás las identidades restringidas y las repeticiones neuróticas, el misterio infinito de la vida aparece otorgando lecciones inacabables. Durante toda mi existencia, mi herencia judía y la enfermedad de mi madre me habían enseñado a estar a la defensiva haciéndome considerar al mundo externo como ilusorio. Mi repudio por la realidad, concreta, se había fortalecido por los estudios de budismo y su concepción de sunyata o vacío, es decir, la inexistencia de una identidad absoluta de objetos y seres. Tales concepciones reforzaban mi historia personal, la que me había mostrado la necesidad de refugiarme en mi interior. Aceptar el mundo y sus emociones implicaba sentir la mutilación de mi madre y experimentarla significaba la locura. Cada vez que perdía mis defensas, me asaltaba lo reprimido sumiéndome en esa locura que debía evitar a toda costa. Por ello negaba a la mujer y también por ello me perdía en el dominio femenino. A partir del terremoto y de mi trabajo con Teresa y su equipo, había logrado empezar a aceptar. Mi propia mente también me había ayudado utilizando un medio de la mayor sofisticación, haciéndome comprender, al mismo tiempo, el por qué el estudio de la neurofisiología había sido tan definitivo y fascinante para mí. En mis investigaciones acerca del cerebro, había llegado a 2 conclusiones: por un lado, la existencia de un modo de codificación basado en los circuitos de convergencia y su análisis inclusivo. Este modo, que ya no me atrevo a considerar interno, lo es en realidad. La actividad que permite recorrerlo es cerrar los ojos y meditar viajando en un mundo lleno de abstracciones y alejado de los objetos. Todas mis experiencias primeras durante la meditación y la experimentación acerca de sus técnicas, eran parte de una decisión para favorecer la validez del mundo interno. Por el otro lado, por detrás de la concepción del campo neuronal como medio para explicar la creación de la experiencia, se hallaba un deseo sano de validar y entender al responsable de la percepción de los objetos, es decir, el mundo externo. La teoría sintérgica afirma que la experiencia que resulta de la interacción del campo neuronal y la latice del espacio-tiempo, había terminado por destruir la dicotomía externo-interno. Sin quererlo y como resultado de un proceso dialéctico ejemplar, la balanza se había dirigido hacia la unificación como algo más amplio e interesante. Algo sabía en mí acerca de la vastedad de la realidad y del peligro de negarla defendiendo cualquier posición interna exagerada o externa concreta. Sin embargo,
cada vez era más claro que lo importante no era lo externo o lo interno, sino la capacidad de estar en contacto con el testigo de ambos, mi verdadera naturaleza, la cual trascendía al mundo de los objetos, a los pensamientos y a cualquier proceso abstracto. En una conversación con Teresa, habíamos recordado una conferencia en la cual se había contrastado el deseo budista de interiorización con el dictum cristiano de amar al prójimo como medios para lograr la iluminación. En realidad, era la misma discusión del budismo hinayana en contra del budismo mahayana, el primero defendiendo la soledad y el encierro en uno mismo y el segundo negándolo para proponer, en cambio, el camino del bodhisattva en el amor y la compasión hacia los otros. En mí mismo, ambas concepciones se habían debatido fisiológicamente como los circuitos de convergencia y algoritmización del campo neuronal. Ahora, ya no me afectaba la realidad de ese debate sino quien en mí lo proponía y observaba. La fascinación por tales temas se explicaba de la misma manera en la cual se entiende cualquier fascinación en la vida, es decir, motivada por la búsqueda de una pieza necesaria para el mosaico, pieza que en el intento de encontrarla se intuye en existencia potencial deliciosa motivando la exploración, pieza que al hallarse y colocarse en su lugar adecuado dentro del mosaico de la vida deja de provocar deseo para convertirse en conquista que sirve de catapulta para emprender otras búsquedas. Yo debía entender la existencia del mundo para poder aceptarlo y amarlo. Validarlo equivalía a poder explicarlo y el campo neuronal y la latice eran los medios. Al principio había creído que lo que estaba haciendo era demostrar que el cerebro no era necesario, es decir, estaba tratando de no enfrentar la enfermedad materna. Si la interacción entre el campo neuronal y la latice explicaba la experiencia y el procesador central la consciencia de la misma, entonces el cerebro orgánico podía pasar a un segundo plano. En realidad, tal interpretación me había sido legada por mi psicoanálisis, el cual había demostrado así la existencia de sus propios límites. En verdad, lo que estaba intentando era más sofisticado, era el camino para llegar a aceptarme sin negaciones y con todas mis dudas hubo contradicciones. El mundo que trataba de entender era el de mi percepción inmediata y ésta se había individualizado hasta el grado de no corresponder a la usual. En este sentido, Pea había sido la responsable. A partir de mi relación con ella, lo que sentía como inmediato era la experiencia de vivir constantemente en una especie de océano invisible en el cual se inscribían las emociones y los pensamientos no manifestados de los otros. Sentía la reverberación misteriosa de los campos neuronales y la complicada trama que resultaba de sus interacciones. A este océano no visible lo denominé hipercampo, reconciliándome así con la noosfera de Teilhard de Chardin. Sin darme cuenta mudaba de cuerpo. Había logrado encontrarme a mí mismo y ahora buscaba a los otros. Me había empezado a desprender de mi yo individual y anhelaba entender el colectivo. De nuevo Castañeda vino en mi ayuda. Para don Juan, la conciencia existía en las emanaciones mismas, por lo que su alineación solo servía para enfocar una especie de conciencia preexistente e inmanente en todo. Para mí comenzó a ser lo mismo. La conciencia existía antes de la materia, y la interacción entre el campo neuronal y la latice lo que hacía era activar un patrón consciente de complejidad extrema. Por lo tanto, el procesador central no era necesario. Recordé que en una conversación con Boenka y después de explicarle la teoría sintérgica él me había dicho que estaba de acuerdo con todo pero que bastaba la interacción del campo neuronal y la latice para explicar la percepción del mundo. La imagen se ve a sí misma, me afirmó mirándome con unos ojos profundos y brillantes. Doña María Matus en el territorio yaqui de Sonora me había dicho que todo era conciencia pero que Dios era el que la otorgaba. Lo mismo afirmaba don Panchito. Por lo tanto, el hipercampo también era una conciencia pero aún más compleja que cualquier campo neuronal individual. Durante una estancia en la Sierra de Puebla en un albergue indígena empecé a escribir un nuevo libro que titulé Psicofisiología del Poder, y en el cual llegaba a la conclusión de que el hipercampo debía tener una dirección de desarrollo y un modulador, un punto omega, hacia el cual se dirigía. Lo denominé atractor extraño del futuro ideal del hipercampo. El atractor extraño de un campo neuronal individual es el jugador maestro de su tema principal. El atractor extraño del hipercampo es su futuro ideal,
lo que dirige el cumplimiento de una etapa de su ordenamiento y desarrollo. A mediados de 1987, me invitaron a Cuba para presentar mis resultados de investigación en el Congreso Interamericano de Psicología. Invité a Estusa a acompañarme y presenté un estudio de las bases electrofisiológicas de la comunicación y la psicología autóctona mexicana. Ambos estudios ofrecían bases de la teoría sintérgica, de la interacción entre campos neuronales y de la existencia del hipercampo. Cuba no le gustó a Estusa por la pasividad de su atmósfera y por dar la impresión de haberse detenido en el tiempo. A mí me dio paz y silencio. En La Habana me encontré con unos psicólogos transpersonales que me informaron acerca de la ocurrencia de un fenómeno de convergencia planetaria que acontecería entre el 16 y 17 de agosto. Me sugirieron estar en Palenque para esas fechas. En Pátzcuaro, en la semana que terminó precisamente el 16 de agosto, ayudé a un curso de capacitación para los orientadores encargados del programa de motivación autogestionaria para albergues indígenas, el mismo que yo coordinaba para mejorar las condiciones de la niñez indígena del país. Supe que esa fecha marcaba el inicio de una nueva etapa en la que, según la tradición, la influencia de Tezcatlipoca empezaría a decrecer y la de Quetzalcóatl a incrementarse. El 16 de agosto, por detrás del lago de Pátzcuaro apareció un tornado que se movía como serpiente surgiendo de las nubes y dirigiéndose hacia la tierra. Me imaginé que era una señal del descenso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Ese mismo día terminé la psicofisiología del poder y viajé a Palenque. Vi augurios en todo y al ascender a la torre del observatorio en medio de las pirámides de Palenque me sentí realizando un acto iniciático. Me senté en una mesa de piedra en el recinto superior de la torre y sentí el viento penetrando por las 4 ventanas abiertas en sus paredes pétreas. Mi mente retrocedió en el tiempo y supe que allí se sentaba el gran sacerdote maya dedicado a equilibrar el hipercampo de su época. El viento le traía noticias de los acontecimientos, dependiendo de su intensidad y dirección, sabía la dinámica del espíritu colectivo. Se dejaba traspasar por los vientos alimentándolos de su propia conciencia. Debía ser impecable y purísimo para lograr ajustar la dirección adecuada de desarrollo y guiar así al hipercampo hacia el atractor extraño de su futuro ideal. Me di cuenta que en cierto nivel de desarrollo, la diferencia entre el campo neuronal individual y el hipercampo debía desaparecer hasta volverse lo mismo. Me pregunté si algo similar podría realizarse en el México contemporáneo y traté de entender su hipercampo, su atractor extraño y su futuro ideal. A intentar responder estas preguntas me he dedicado los últimos meses buscando indicios y señales en todo lo que veo y acontece. He dudado mucho en incluir las siguientes páginas. Quizás aquí debería dejar esta recapitulación porque lo que sigue no ha tenido tiempo para ser madurado y elaborado y porque no me siento todavía capaz de desembarazarme de todas mis proyecciones. Una que me preocupa mucho es la de la figura paterna. Sé que la he buscado en todos mis maestros con desesperación y también reconozco que todavía poseo una gran cantidad de rencor hacia lo que representa. Eso no evita que también la ame. Creo que en este punto soy muy mexicano porque reconozco en mis compatriotas la misma mezcla de emociones. A pesar de ser parte de la primera generación nacida en México, o quizás por ello, la similitud me asombra. Si los chamanes tienen razón, tanto un país como el planeta todo tienen conciencia y ésta se encuentra viva y afecta a todos sus habitantes bañándolos con su presencia. Por ello haber nacido en México necesariamente implicó estar sujeto a su influencia. Los gobiernos de México parecen situarse en la misma perspectiva. Actúan como si fueran padres sustitutos y son odiados y amados, esto último cada vez menos, como símbolos de una proyección no elaborada. La dinámica y las transformaciones de esta proyección explican mucho de lo que acontece. Creo que al igual que yo, todo el país junto con sus habitantes estamos penetrando en una fase de madurez en lo que se refiere a la figura paterna individual y colectiva. Con estas advertencias que pretenden eximirme de culpas por los errores que seguramente cometeré, prosigo. La crisis que vive México representa, para mí, un proceso de gestación de un renacimiento. De alguna manera, el modelo de desarrollo que el país ha querido imitar está demostrando no ser el adecuado y se encuentra en un periodo de agonía.
Este modelo se basa en el énfasis en los valores materialistas y económicos, en la consideración de que los bienes materiales, la capacidad tecnológica y el crecimiento industrial son los parámetros y los medios para lograr la felicidad. El hipercampo de México parece no estar de acuerdo con tales ideas y no desear incorporarlas a su verdadera esencia. Parecería decir que su destino es cumplir con otro tipo de metas que le son más queridas y para las cuales cuenta con energía, motivación y capacidad de fascinación. El hipercampo mexicano debe sentirse frustrado por no hallar gobernantes dignos de su futuro ideal. Debe sentirse abatido por las necedades de quienes dicen guiarlo cuando lo que realmente sucede es que lo distorsionan creando una tensión en su seno que de llegar a un umbral lo harán explotar. Sin embargo, su hipercampo es muy estable y antes de que lo anterior ocurra, su atractor extraño probará todas las alternativas que le permitan desembarazarse del yugo y adquirir fluidez para cumplir su destino. De la misma forma en la que no existe el azar en el desarrollo de una vida humana, tampoco lo existe para la evolución del hipercampo. Siento que se libra una batalla que provocará mayores o menores sufrimientos dependiendo de nuestra capacidad para entender nuestro destino y la dirección hacia la cual debamos enfocar nuestros esfuerzos. Si esa dirección corresponde con el atractor extraño del futuro ideal de nuestro hipercampo, recibiremos toda clase de ayuda del mismo y fluiremos sin obstáculos hacia lo que México es en realidad. Si no corresponde, tendremos, como conciencia colectiva, que sufrir tantas repeticiones neuróticas de falsas identidades hasta ser capaces de trascenderlas y encontrarnos a nosotros mismos en lo que verdaderamente somos. Pero aun si no somos capaces de comprender lo que sucede, el proceso de transformación ya fue iniciado. Cuando nace un bebé, los padres del mismo y la sociedad se encargan de fijar la posición de su realidad. En la nomenclatura de Don Juan, fijan la posición de su punto de encaje. Para ello utilizan su propia fijeza como modelo. La estructura social, el esquema escolar y los valores de la colectividad logran que el infante estructure un mundo y lo estabilice hasta identificarse con él. A partir de ese momento la posibilidad de experimentar otras realidades se restringe y acaba por bloquearse. Es un mecanismo ideado para sostener la estructura social imperante e impedir su desmembramiento. Se paga con estabilidad el precio, muchas veces infame, de negar la creatividad o la exploración de posibilidades distintas de existencia. Debe ocurrir algún acontecimiento que ponga en entredicho la posición fija de la realidad para que ésta acceda a transformarse. Este acontecimiento, para ser efectivo, debe ser capaz de romper todas las defensas para permitir el movimiento y con él la vivencia de una realidad más rica y satisfactoria que la que se consideraba como única. Es una suerte de bendición que debe ser aprovechada y entendida como tal. Si no se le reconoce, el movimiento del punto de encaje se revierte y retorna a su posición original. La conciencia individual es un modelo de la conciencia colectiva y el cuerpo orgánico y el campo neuronal son modelos del cuerpo hipercámpico y del hipercampo mismo. Por ello, también existe un vocalizador de la conciencia global, llámesele punto de encaje colectivo o hipercámpico. En el caso de México, su punto de encaje hipercámpico abandonó la posición fija que había mantenido hasta que los acontecimientos de 1968 lo hicieron oscilar. La decisión que motivó la matanza de Tlatelolco fue un intento desesperado por volverlo a fijar en su posición previa, pero el movimiento ya había sido iniciado y el recuerdo de haber experimentado una realidad alternativa fue suficiente para iniciar una transformación. Los terremotos de 1985 volvieron a modificar la posición del punto de encaje hipercámpico. La realidad que se logró enfocar demostró que existía un parámetro más auténtico y valioso asociado con un estado de ser solidario y amoroso que se manifestó cuando temporalmente se agrietaron los controles gubernamentales de fijeza y se permitió el surgimiento de una naturaleza más genuina. El intento por hacerlo retornar a su posición previa fracasó porque el país vivía una crisis cuya responsabilidad residía precisamente en aquella. A partir de ese momento, se inició un movimiento oscilatorio del punto de encaje hipercámpico que comenzó a enfocar realidades alternativas imposibles de prever y controlar.
Se perdió la fijeza y el plan estratégico del atractor extraño atacó frontalmente la conciencia de lo material y económico como valor absoluto y confiable. Después y como consecuencia de lo anterior, puso en duda el sistema de gobierno en su capacidad real de guiar hacia lo que debería ser su principal función, el logro de la felicidad y la plenitud de la conciencia individual y colectiva. Surgió la oposición organizada y líderes respetados los cuales resquebrajaron la imagen paternal del gobierno y pusieron sobre aviso a la población acerca de su corrupción. Si no estoy equivocado, todo lo superfluo y falso terminará por no resistir el cuestionamiento resultante de las oscilaciones del punto de encaje hipercámpico. Solamente lo que las trascienda acabará por ser el único parámetro confiable y en él se fijará la nueva posición. Ninguna identidad que no corresponda con lo esencial prosperará. Tendremos que ser capaces de descubrir quiénes somos, qué es lo que nos nutre y otorga felicidad real. Si lo logramos, floreceremos con todo el poder digno de nuestra naturaleza verdadera. Solamente así seremos dignos de conquistar el templo. Narraciones. El pez y el ave. Un pez dorado estaba asombrado por el vuelo de las aves. Le gustaba asomarse a la superficie del agua y ver cómo la golondrina se trasladaba por el espacio abierto al agitar sus alas. Le encantaba analizar sus movimientos y pensar que estos le permitían alcanzar grandes velocidades. Entendía el mecanismo del vuelo y deseaba volar. Una golondrina estaba asombrada por el nado de los peces. Le gustaba volar por encima del estanque para ver cómo el pez dorado, al mover su cola, se trasladaba en el agua, transparente y fresca. Le encantaba analizar la forma en que el pez se quedaba flotando, inmóvil y sin esfuerzo, y cómo en un santiamén cambiaba su posición. Entendía el mecanismo del nado, y deseaba nadar. Un día de sol, la golondrina le habló al pez. Si tú me enseñas a nadar, yo te enseñaré a volar. Y el pez le contestó con una sonrisa. Trato hecho. A partir de ese momento se hicieron amigos. El pez le explicó a la golondrina todos los secretos de la natación y le enseñó a doblar sus alas y moverse de tal forma que le permitiera penetrar en el agua y trasladarse en ella. La golondrina, a su vez, enseñó al pez cómo adquirir suficiente impulso en un movimiento ascendente desde la profundidad del estanque. Le explicó que este impulso le haría salir del agua y que, una vez en el espacio, tendría que mover la cola y así podría volar. El aprendizaje fue lento y peligroso, pero llegó el momento en que todos los movimientos fueron aprendidos y se decidió hacer la prueba final. La golondrina, ansiosa, le dijo al pez: «Estás preparado para volar, ahora debes intentarlo». Y el pez, preocupado, replicó: «Tú también lo estás, si así lo deseas puedes nadar». Los dos se prepararon, respirando hondo y después de un momento de vacilación, se atrevieron. Alguien, a la orilla del estanque, tuvo una visión fantástica, vio volar a un pez dorado y nadar a una golondrina. Cuando se volvieron a encontrar, los dos notaron que cada uno tenía un brillo especial en los ojos, era un reflejo profundo y sereno. El pez miró a su compañera y le dijo: «Cuando volaba hice un descubrimiento. Sentí que te podía conocer como nunca antes me imaginé. Viví mi vuelo siendo tú y siendo yo». La golondrina, sonrojada, le contestó: «Yo sentí lo mismo». El pez, frunciendo el entrecejo, miró una hoja que flotaba en el estanque, parecía querer decir algo muy difícil o penoso. La golondrina le demandó: «Dilo. De una vez». También descubrí otra cosa, supe que mi nado no era diferente de tu vuelo, sentí que antes había nadado como un autómata y que me había olvidado que nadar es también bello, además. El pez no se atrevía a terminar, miraba en una dirección y después en la otra evitando enfrentarse con la mirada de la golondrina, esta esperaba pensativa, por fin el pez prosiguió: «Además, entendí la razón del olvido, solo veía tu vuelo y quería ser como tú. Pensaba que lo mío no podía ser tan hermoso como lo tuyo, ahora sé que ambas cosas lo son». La golondrina sonreía, se acercó al pez y abrazándolo le confió: «Los dos hemos aprendido lo mismo,
nada a partir de este momento será igual, mi vuelo será lo más maravilloso y tu nado también, tú estarás en mí y yo en ti, pero los dos seremos lo que somos y nada será mejor ni nos podrá enseñar más. Cuentan que a partir de ese día algo extraño sucedía cerca del estanque, un pez dorado estaba aprendiendo a nadar y una golondrina a volar. La abeja y su panal. Una superficie plateada, móvil y llena de estrellas. Un vapor húmedo y caliente surgiendo de la frescura, un día de sol y un lago. Un volumen rojo con centro excitado, pistilos erectos, sensuales, expectantes de polen. Una flor. Un sonido cambiante, armónico y puro, un canto de vida, viril y delicado, intenso e ingenuo, un ruiseñor. Un panal, oscuro, frío, matemático, ordenado. La abeja X38 en su interior, lamiendo las celdas, cuidando de su limpieza, obsesiva, metódica en sus movimientos, determinada y estructurada, encarcelada. Un sol, un lago, una flor y un ruiseñor, afuera. El orden, la rigidez, la estructura y el acuerdo, adentro. Cierto día algo pasó en el panal, un pan de cera se desprendió de su amarre y al caer agrietó una de las paredes. La abeja X38, angustiada y llena de pánico, corrió al lugar de la catástrofe. Estaba entrando luz por la grieta, un hilillo deslumbrante y cálido, y además aire fresco con vapor de montaña. La abeja X38 no lo podía soportar, nada existe fuera del panal. Esas eran las enseñanzas, nadie es, fuera de la geometría y la estructura perfecta de las celdas. Tal era la orden. La 38 arregló la grieta, colocó la cera en el lugar que le correspondía y se fue a descansar. No quería recordar un hilillo de oro, cálido, y un olor de frescura de montaña. Pero la visión volvía y un pensamiento muy débil y tímido empezó a ser escuchado. Hay cosas que no conoces, no todo es la estructura, existe algo afuera. A la mañana siguiente, la abeja X38 se acercó al lugar del accidente, tocaba con sus antenas el arreglo hecho la víspera, tratando de encontrar algún punto que no hubiera quedado hermético, no halló errores. Un pensamiento divino. Muy bien. Te felicitarán por el arreglo, puedes sentirte orgullosa. La abeja se sentía desconcertada. Antes, el pensamiento le hubiera dado una máxima seguridad, pero ahora no podía sentirse completamente feliz, dijo para sí. Esta sensación es absurda, una abeja no debe pensar, solo debe hacer bien su trabajo. Ya más tranquila, se fue a limpiar, ordenar y construir celdas. Las abejas a su lado hacían lo mismo, luego todo estaba bien, fijo y seguro. 3 días después, un sonido traspasó las paredes herméticas del panal, era un canto armonioso y dulce, las obreras se miraron, era necesario engrosar las paredes para que ningún sonido les hiciera interrumpir su trabajo. La abeja X38 sintió un intenso deseo de seguir escuchando pero, puesto que todas sus compañeras opinaban que era importante engrosar las paredes, fue a ayudarlas. Extraño sentimiento, la 38 no engrosaba las paredes como sus compañeras, se veía a sí misma haciéndolo. Una abeja no puede pensar en sí misma y menos aún verse a sí misma. Algo extraño estaba pasando, había luz y calor y olor y canto. La mañana siguiente se inició la búsqueda, la abeja X38 había desaparecido. No hubiera habido problema alguno si la desaparición hubiera sido resultado de un accidente. Si la 38 hubiese sido muerta o raptada, nadie se preocuparía, pero la desaparición no había sido accidental. La 38 había sido sorprendida saliendo por sus propias alas del panal, jamás se había visto tal afrenta y tal traición. Era necesario encontrarla para que se convenciera de que el panal era lo único que existía, que todo lo demás era una fantasía y un peligro. La abeja X38 estaba admirando el lago, jamás hablase sentido tan feliz, sintió la frescura del agua, olió la delicia de la flor y cantó con el ruiseñor. No hubo tiempo para más. Janios y Or. Or era un jefe muy maduro y jamás había permitido que el pánico cundiera entre su gente, y no iba a empezar a hacerlo ahora. Era cierto que aquel resplandor, el ruido terrible y el calor,
habían logrado alterar su característico estado de serenidad y la tranquilidad que por más de 20 años había logrado mantener en sus dominios. Pero todo eso había pasado ya, y ahora lo único importante era reconstruir las chozas destruidas y apagar los incendios. La asamblea de ancianos, reunida en la cueva ceremonial, le pedía explicaciones. ¿Qué había causado la aparición de la luz, el maremoto, el calor? ¿Por qué el mar había cambiado de color? ¿Por qué Sior había dicho que todo había cambiado de color? ¿Por qué Sior había dicho que todo había concluido? Seguían apareciendo los peces muertos y caía aquella ceniza del cielo. Or no lo sabía, así se los hizo saber a los ancianos, pero también les hizo ver su decepción al notar que no habían aprendido que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso que cualquier estructura que pretendiera explicarlo. Los ancianos comprendieron y dentro de cada uno de ellos surgió la certeza de que Or seguía siendo el maestro y dirigente, puesto que los hacía aprender. A la mañana siguiente, la noticia era comentada por todo el pueblo: habían encontrado 2 cuerpos humanos cerca del arrecife. Uno de ellos tenía graves quemaduras en todo el cuerpo y parecía haber muerto. El otro todavía respiraba, aunque muy débilmente. Or dio órdenes de llevar al sobreviviente a la choza mayor del poblado, en donde recibiría los cuidados adecuados. El mayor orgullo de Or eran sus reuniones con los niños. En la madrugada de todos los días venían todos los niños del poblado a la casa de Or y durante 4 horas discutían acerca de sus sueños, hacían ejercicios de imaginación y platicaban de lo que habían aprendido el día anterior. Or les contó que había soñado con su difunto padre, el cual, en su sueño, le habla señalado el fruto de un árbol y, tomándolo con la mano, lo habla examinado detenidamente mientras lo comía. Esto, les decía Or, significa que el conocimiento real se basa en 2 procesos. Uno de ellos es el saber y el otro el sentir. Les reveló que en el sueño su padre así se lo habla indicado al tomar el fruto, observarlo y comérselo. Alguien que sabe, decía, es capaz de conocer lo que le rodea al observar las relaciones de lo observable, sin que al mismo tiempo deje de sentirlas. Los niños asentían encantados. Uno de ellos mencionó que el día anterior había experimentado algo semejante al sueño de Or. Cuando estaba haciendo el amor con su amiguita había entendido que alguien que sabe las cosas sin ser capaz de sentirlas, realmente no las sabe. De la misma forma, alguien que siente las cosas pero no las entiende, no las conoce. Es por ello que la verdadera sabiduría solo existe cuando se entiende y se siente. Una niña contaba que había comprendido que sentir no tenía límites, que estos aparecían cuando se cala en un esquema rutinario y cuando se era espectador de sí mismo. Habla visto una flor, era bellísima, y al observarla habla sentido que la amaba. Esta sensación habla llegado a ser tan intensa que le empezó a dar miedo. En ese momento dejó de amarla, lo cual demostraba que la sensación de amar existió hasta el momento en que empezó a pensar en la intensidad de su sentimiento. Por tanto, hubiera seguido si el miedo no hubiera aparecido. Or pensó que era maravilloso aprender de los niños, lo que decían era lo más profundo y real. Para Or, el día era altamente estimulante. Después de la reunión con los niños, analizaba con los ancianos cuestiones filosóficas. El día de hoy hablarían acerca de la certeza y su relación con el conocimiento. Al acabar la discusión, Or tenía planeado ir a visitar al sobreviviente. ¿Qué es lo que habla sucedido, En verdad los ancianos tenían razón al sentirse preocupados, nunca había pasado algo semejante. Or pensaba que aunque fuera lo peor, no debía afectarlo, si bien no podía evitar sentir curiosidad y preocupación. Probablemente el sobreviviente sabría. Como dolía el cuerpo, todo movimiento representaba un esfuerzo gigantesco, probablemente tenía algunas fracturas y seguramente quemaduras de primero y segundo grado. Janios trató de abrir los ojos, la luz era quemante y además, ese olor extraño, mezcla de sudor, humo, paja mojada y orines. Empezó a recordar, la vista desde el globo astronómico era espectacular, el mar mostraba un color intensísimo. La atmósfera era límpida y no se veía nube alguna. Su compañero estaba ocupado con el barómetro cuando les llegó la transmisión radiofónica. Solo alcanzaron a oír el jadeo y la desesperación del operador, y ahora esos dolores y el olor desagradable.
Or observaba a Janios, adivinó los sufrimientos y sintió su esfuerzo desesperado por abrir los ojos. Su cuerpo era musculoso, las arrugas en la cara indicaban una persona de carácter fuerte y con capacidad de decisión. Or no podía asegurarlo, pero sintió que aprendería muchas cosas del herido. Janios se asombró de la estatura de Or, era un verdadero gigante. La mirada de aquel Goliat era extraña, había un brillo fosforescente en sus ojos, y su expresión era filosófica. Aunque por su vestimenta se adivinaba que era un hombre primitivo, quizá algún miembro de una tribu que no se había puesto en contacto con la civilización. Or le preguntó cómo se llamaba, la contestación de Janios fue una mezcla de sonidos guturales y tonos agudos. Tendrían que enseñarles su idioma, de otra forma no iban a poder comunicarse. Or pidió a 2 de sus niños que le enseñaran a hablar a aquel hombre. La reunión con los ancianos se realizó 6 meses después. Janios se encontraba perfectamente recuperado y su conocimiento del idioma nativo era ya suficiente para poder comunicarse fácilmente con ellos. La reunión había sido idea del propio Janios. Los últimos 2 meses se le había visto desesperado y molesto, todo lo que veía parecía ponerlo en un estado de ánimo muy parecido al mal humor. Las pocas ocasiones en que hablaba, mencionaba su desacuerdo con lo que le rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún en lo de hacer el amor, así, a la vista de todos. Las pocas ocasiones en que hablaba, mencionaba su desacuerdo con lo que le rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún en lo de hacer el amor, así, a la vista de todos. Cuando Janios hablaba, todos le escuchaban y le sonreían, pero nadie parecía tomarlo muy en serio. Los ancianos se dispusieron a oír a Janios, Or les había pedido que fueran considerados y que no olvidaran que Janios tenía una historia y experiencias internas muy diferentes de las que ellos compartían. Janios empezó agradeciendo todas las atenciones y amabilidades que le habían dispensado. Or notó el desconcierto entre su gente, era absurdo que alguien agradeciera, era verdad que Janios venía de un lugar muy alejado, pero era exagerado su primitivismo. Janios empezó a explicar que en su lugar de origen se le consideraba toda una autoridad por su conocimiento y manejo de la ciencia. Era inconcebible, el mismo Or empezó a inquietarse, sus niños entendían desde los 4 años que vanagloriarse por tener conocimientos solo significaba que estos no existen sino como datos, y aquí una persona aparentemente adulta que no había pasado de los 4 años. Un anciano empezó a hablar. Janios le pidió que lo dejaran terminar, esta observación provocó tal risa entre los miembros del consejo que Or se vio obligado a intervenir. Hizo una señal que significaba, tened paciencia, y los ancianos, sonrientes, comprendieron. Janios no entendía lo que estaba sucediendo, nunca se hubiera imaginado que una petición tan normal fuera capaz de provocar tal escándalo, realmente la tribu era muy primitiva. Tomó aliento, se alisó el pelo y siguió hablando. Las academias de ciencia de 7 países me nombraron miembro honorario en reconocimiento a mi labor. Todo esto se lo digo para que comprendan y no malinterpreten lo que deseo comunicarles. Or se sentía mareado, pedirle al Consejo de Ancianos comprensión solo significaba que se le ponía en duda a priori, era la máxima inseguridad y desconfianza. Mencionar la posibilidad de malinterpretación solo significaba que se encontraban frente a un ser que no había aprendido nada en su vida y que había nacido y crecido en una sociedad en plena decadencia. Los ancianos se miraron entre sí, todos sentían una gran lástima. Janios estaba seguro que la reacción que veía era señal de que lo habían empezado a respetar, se sintió más tranquilo y continuó. He notado una serie de errores en la forma como están organizados y sobre todo en cómo educan a los niños. Créanme que el único motivo que me lleva a comunicarles todas estas observaciones es el deseo de ayudarles. Or, con un tono irónico que asombró profundamente a los ancianos, le pidió a Janios que fuera un poco más concreto. Precisamente pensando en ello, le contestó Janios, me voy a permitir mencionar algunos ejemplos que espero no les incomoden. Or empezó a entender.
Que Janios pensara que se podían incomodar solo significaba que le habían enseñado a no respetarse a sí mismo. Indicaba una mentalidad dicotómica que podía llegar al extremo de avergonzarse de sus propias acciones. Era obvio, solamente una persona que ha sentido vergüenza de lo que hace puede llegar a pensar que otros también la pueden sentir. Or dejó de oír a Janios, pensaba cómo hacer la transformación, debían enseñarle a no invalidarse y eso solo se lograría poniéndolo en contacto con su esencia. El primer ejemplo se refiere a una escena que observé hace 3 meses. El plan era simple pero difícil de llevar a cabo, dejaría que Janios le enseñara su ciencia y poco a poco lo llevaría a comprender. Deben ustedes cambiar, lo que está sucediendo en su cultura solo los llevará al caos, bastará con que surja de entre ustedes algún dictador, para que los convierta en esclavos. Crearía un seminario, invitaría a Janios a enseñar, y los alumnos serían él y los niños. Una sociedad sin leyes y reglamentos deja de ser sociedad por definición. Las leyes evitan el desorden e impiden que los unos se aprovechen de los otros. Tendría que hablar con los niños, les explicaría y ellos entenderían. La civilización de donde provengo tiene mucho que enseñarles. Si al menos permitieran, les mostraría cómo lograr conocimientos absolutamente objetivos. A pesar de todo lo que está diciendo, debe ser capaz de lograrlo. Será muy difícil y tedioso, pero con ayuda de los niños se podrá hacer. Janios había terminado, miró al consejo como esperando una respuesta. Los ancianos veían a Or con una expresión de asombro y como preguntándole si no sería mejor pedirle a Janios que regresara a su maravillosa civilización. Or se levantó, se acercó a Janios y colocando sus brazos en los hombros de éste, se volvió hacia los ancianos. Su mirada era chispeante y la expresión sonriente. Los ancianos comprendieron que Or había tenido una cognición. Or miró a los ojos de Janios y le dijo en el tono de voz más serio de que era capaz. Mañana empezarás a enseñarnos. El consejo estaba regocijado. Janios se había ido a descansar y Or les explicaba lo que trataría de hacer. Un anciano empezó a hablar. Hoy he comprendido que las luces, el maremoto y los peces muertos fueron obra de gente parecida a Janios. Entendemos y aprobamos tu idea, Or. Solo te pedimos que tengas cuidado, de fallar tu intento todos seremos responsables y así lo aceptamos. Or miró al anciano, pensó que el final de la vida se conectaba siempre con su comienzo, le dijo. Ann, me sorprendes, un niño de 2 años se hubiera dado cuenta y hubiera entendido mejor que tú. No dejes que algo tan simple te impresione, recuerda lo que has aprendido y jamás dudarás. Los niños esperaban en la choza. Hoy recibirían su primera lección acerca de la ciencia. Mientras esperaban a Janios, meditaban sobre el significado de aquella rara palabra. Or les había dicho que se pondrían en contacto con un mundo muy diferente del que siempre habían conocido, y que tenía una confianza absoluta en que podrían comprenderlo y manejarlo. Janios se presentó exactamente a las 8 de la mañana. Hoy hablaremos acerca de la necesidad e importancia del conocimiento científico. La ciencia se inició en el instante en que el hombre se planteó una interrogante y pudo resolverla en forma objetiva. ¿Tú quieres decir, preguntó Clark, que la ciencia consiste en plantear preguntas y contestarlas? ¿Qué quieres decir con, en forma objetiva?, interrogó Clark. Lo que les quiero mostrar, contestó Janios, es que plantear preguntas y contestarlas es solo un medio para lograr entender y explicar los fenómenos naturales. En forma objetiva, quiere decir que el conocimiento científico es igual para todo el mundo. Los niños empezaron a inquietarse, aunque recordaban las palabras de Or sentían que Janios era muy extraño. Oleg, el mayor de todos los niños, se levantó de su asiento, mirando a Janios, le dijo. Cuando alguien plantea preguntas y busca explicaciones significa que de antemano las tiene. Si esto lo hace en relación a la naturaleza, comete el error de pensar que ella se ajustará a sus estructuras y olvidará que éstas son siempre más estrechas y simples que el conocimiento que desea adquirir. Si además piensa que ese conocimiento debe ser igual para todos, no tiene en cuenta que cada uno de los que forman a todos, se encuentra en diferente etapa del camino. Desear enseñar el camino pensando que lo podrá transmitir cae en un error.
Hace que quien quiere enseñar piense en la enseñanza deje de vivir. La única enseñanza posible es aquella que surge de alguien que es y que por tanto no se interesa en enseñar. Janios adoptó la postura más pacífica que pudo y en un tono de voz amable, les dijo: quien busca explicaciones no necesariamente las tiene de antemano, simplemente se ha planteado una pregunta y no confía en su subjetivismo para contestarla, por lo que prefiere interrogar directamente a la naturaleza. El conocimiento que así adquiere puede no ser entendido por algunos, pero eso no significa que no exista por sí mismo independientemente de quien lo entienda. Oleg insistía. Es cierto que las cosas enseñan, pero el conocimiento no está en ellas sino en nosotros. Desconfiar de lo que tú llamas subjetivismo equivale a pensar que el conocimiento es externo y está alejado de nosotros mismos. El único conocimiento válido es aquel que se basa y se sostiene en nuestro interior, siempre y cuando éste sea libre para conocer. Quien busca explicaciones sabe que existen, y además cree conocer el camino para encontrarlas. Tanto la idea de que existen, como la utilización de un camino preestablecido hace que lo que se encuentre se adapte al camino, lo cual impide obtener conocimientos nuevos puesto que siempre son distintos de la idea que se tiene de ellos. Pretender conocer nuevas cosas en base a lo ya conocido impide lograr tal conocimiento. El conocimiento no existe fuera ni aparte de quien conoce. Por tanto, si alguien no entiende un conocimiento, éste no existe para él. Puesto que él es quien le da el valor y la realidad al conocimiento, el hecho de que no sea parte suya necesariamente implica que no existe. Janios se rascó la cabeza antes de contestar. Esto no gustó a los niños, sabían que el único conocimiento que alguien puede comunicar es el que resulta de una certeza. Jamás Or les había comunicado algo en lo que dudara, prefería no hacerlo. Pero he aquí alguien que dudaba, por ello el ademán de rascarse, y que a pesar de ello estaba interesado en hablar. Janios sintió la actitud de desconfianza de los niños. Por primera vez, desde que llegó a la isla, empezó a pensar que quizás esta gente no fuera tan primitiva como se había imaginado. No entendía bien el porqué de esta sensación, pero tampoco dudaba de su realidad. Decidió dar por terminada la reunión por ese día. Janios no podía dormir, sentía un terrible vacío y no entendía por qué. Debía analizarlo y averiguar su procedencia, de otra forma se agravaría y el límite, lo sabía, sería la desesperación. De pronto, lo entendió, la sensación de vacío había surgido en el momento en que habían puesto en duda lo único que poseía. Debía mostrarles el valor de la lógica científica, posiblemente la entenderían si lograba encontrar el ejemplo adecuado. Supongan, les dijo Janios a los niños al día siguiente, que quieren saber cómo crece una flor. Lo primero que se debería hacer es conocer las partes que la constituyen. Para conocerlas sería necesario utilizar un método. Podríamos disecar una flor y así separar sus componentes. Después tendríamos que tomar varios grupos de flores y a cada uno cortarle alguna de sus partes con el objeto de averiguar cuál es la que produce el crecimiento. Podríamos cambiar las condiciones del suelo, la temperatura o la humedad y ver cómo crecen las flores en las distintas condiciones. Cuando supiéramos qué partes de las flores son esenciales para su crecimiento y averiguáramos las condiciones ambientales donde éste es óptimo, podríamos conocer el crecimiento de una flor. Clark preguntó: ¿en qué momento, según la ciencia, deberíamos tener la vivencia de la flor? Janios contestó que no entendía la pregunta. Es muy fácil, dijo Oleg, si quisiéramos entender el crecimiento de una flor, primero deberíamos vivir y amar a la flor. Ya entiendo, dijo Janios, lo maravilloso del método científico es que no es necesario tener ese tipo de vivencias para poder entender a la naturaleza y así, contestar las preguntas que le planteamos. Casi al unísono, los niños lanzaron una exclamación de perplejidad. Pero si no se ha vivido una flor, ¿cómo se puede pensar que se le va a entender? Además, ¿qué sentido tiene tal conocimiento? Janios empezó a perder la paciencia. ¿Cuál es, preguntó, el sentido de vivir una flor? Loaf, el más pequeño de los niños, comenzó a hablar.
Antes de que yo naciera no me habrías podido entender, fue necesario que yo existiera para que hubiera algo que entender en mí. La flor de que hablas, solo la puedes conocer si antes la dejas nacer en ti. Primero tienes que vivir la belleza de la flor y después plantear preguntas acerca de ella. Si la flor no existe en ti, no puedes entenderla por la sencilla razón de que el entenderla también ocurre en ti mismo. A Janios le empezó a doler la cabeza, sentía que en alguna parte había un malentendido, pero no podía aclarar sus características y procedencia. Casi en tono de súplica, les dijo a los niños: por favor, déjenme continuar y más adelante entenderán lo que les quiero decir. El sentido que le da la ciencia al conocimiento de la naturaleza es independiente de las sensaciones y emociones estéticas que se viven al percibir el objeto de conocimiento. No se deben confundir ambas cosas, pues eso solo trae como resultado una pérdida de objetividad. No te entendemos, dijo Oleg. Para nosotros, el conocimiento es una vivencia y ese es su sentido, en cambio para ti la vivencia no existe. Yo no estoy negando la vivencia, dijo Janios, solo estoy diciendo que la sensación estética que ocurre en mi interior al ver una flor, es independiente del conocimiento que puedo adquirir de la misma. El sentido de ese conocimiento es satisfacer mi curiosidad y darme medios para hacer flores más grandes o más chicas, con colores o sin ellos, con olores o con sabores, en fin, permíteme predecir y controlar a las flores o a cualquier otro objeto a mi alrededor. La capacidad de predicción y control me faculta para satisfacer las necesidades de aquellos que usan o gustan de los objetos que yo conozco, ya sean flores o telas. Oleg volvió a hablar. ¿Qué sentido tiene hacer flores más grandes o más chicas, con más o menos colores si con una de las ya existentes se puede tener la vivencia más profunda? ¿Cuál es el objeto de darle más olor a una flor si al mismo tiempo se niega la importancia de vivir el olor? En fin, ¿cuál es el sentido de conocer sin vivir? Pero yo te pregunto a ti, casi gritó Janios, ¿cuál es el sentido de vivir sin conocer? Oleg entendió lo que le sucedía a Janios, con la máxima delicadeza le dijo: lo que te sucede es que nunca has vivido, si lo hubieras hecho sabrías que conocer solo es posible cuando previamente se ha vivido. Janios no contestó, miraba al vacío, con voz gutural y muy quedamente le dijo a Oleg: dile a Or que me enseñe a vivir. Janios miró el techo de la choza. Los travesaños que sostenían el tejado parecían haber sido colocados por alguien para quien el orden de las cosas no tenía importancia. ¿Cómo puede ocurrirme esto a mí? Pensaba, todo era tan claro y seguro, y he aquí que bastan 2 sesiones con unos niños. Janios movió las manos como pintando unas comillas semánticas en el aire, para que todo se venga al suelo. Lo más terrible es que nadie parece estar interesado en enseñarme. Llevo muchos días esperando a Or y no viene. Yo hubiera reaccionado en forma diferente, de hecho yo les quería enseñar, deseaba que fueran más felices. Pero ellos no piensan en eso, solo se interesan en ellos mismos. Janios llevaba 15 días sin salir de la choza, la comida se la llevaban los niños o las mujeres, siempre llegaban a la puerta cantando o riéndose. Esperaban que Janios se diera cuenta, pero este parecía ser un tanto obtuso de entendimiento. En el Consejo de Ancianos se discutía el caso, algunos empezaron a dudar que Janios comprendiera. Or, en cambio, tenía la certeza de que más tarde o más temprano Janios empezaría a aprender de sí mismo. Decía que alguien que tan rápidamente había percibido a los niños como poseedores de algo diferente, tendría que llegar a verlo en sí mismo. Janios estaba desesperado. Sentía que todo a su alrededor era hostil, y que él tenía la culpa de ello. Cerró los ojos como tratando de apartar el pensamiento de huir. Sabía que si lo hacía, moriría, pero era imposible dejar de pensar en salir corriendo, cortar unas ramas, construirse una balsa y lanzarse al mar en ella. De pronto, vio un lago, una luna llena anaranjada se reflejaba en su superficie. La brisa nocturna acariciaba su humedad y en sus orillas los pequeños arbustos y las pajillas color de leche se movían plácidamente como gozando de la frescura del viento y el olor del agua. Las montañas que rodeaban la superficie plateada parecían resguardarla de cualquier accidente. El agua, el viento,
La luna y las montañas eran una sola construcción, todas eran parte de Janios y por primera vez en su vida él las percibió así. De pronto, un aletear, una garza blanquísima volaba por encima del agua transparente, el movimiento de sus alas era una sinfonía. Janios empezó a cantar una melodía, se dio cuenta que ésta representaba el vuelo y era bellísima, y también salía de él mismo. La garza se acercó a la superficie del lago, un ala rozó el agua y creó una serie de ondulaciones fantásticas que chocaban unas contra otras. Janios inventó la melodía de la garza en contacto con el agua, también era bellísima y representaba su visión como si fuera ella misma. La garza flotaba en el agua, su cuerpo se movía con el oleaje, daba vueltas o subía y bajaba con un movimiento suave, la melodía cambió y se volvió plácida y alegre. El ave deseaba sumergirse en el líquido, tomó aliento y desapareció bajo el agua, la música se convirtió en la frescura del contacto. Janios podía cambiar la imagen y la música a voluntad, todo salía con una perfección inigualable, todo coincidía y todo provenía de su interior. Janios abrió los ojos, entendió al poeta, al pintor y al músico, supo que había vivido, que Oleg tenía razón, era el vivir lo que hacía aprender. Comprendió que solo era cuestión de dejar que su interior se manifestara libremente, sin pensar, sin analizar. Esta, se dijo, es la única forma de conocer algo, es necesario dejar que nazca primero para después entenderlo. Si no nace y no es, no hay forma de entenderlo, pues no hay modo posible de comprender aquello que no existe. Solo lo que existe se puede entender. Or abrió la puerta, se acercó a Janios y lo miró directamente a los ojos. Janios sostuvo la mirada y con una sonrisa le dijo a Or: gracias por no haber venido. El diálogo. El zumbido de las moscas, la gota de agua destruyéndose abruptamente al chocar contra el fondo del lavabo, y el viento. De cuando en cuando, el grito de algún pájaro perdido. La tierra húmeda y el cielo cubierto de gris hondura. Silencio interno, solo atento y concentrado oír de lejanas sirenas, golpes de neumáticos y aviones perdidos. Intenso y sofocante miedo, terror de lo evidente, angustia por lo obvio. De pronto un trueno agudo y penetrante, quebrar de cielo y tierra. Desde la estancia un hombre recién nacido temblaba. Se había desnudado, de pie junto a la ventana, reía. Me da lo mismo que seas dramático, no vas a asustarme, demasiado bien conozco tus enojos y malos humores. La respuesta fue otro trueno y un súbito silencio de todos los pájaros e insectos. No tienes que repetírmelo, contestó el hombre, la cuestión es muy clara, deseas comenzar la lucha y yo estoy dispuesto. Solo que no seas melodramático. Los pájaros volvieron a trinar y una lluvia suave y espesa empezó a mojar las ciruelas y peras sostenidas de las ramas. El hombre sonrió y haciendo un gesto de benevolencia habló de nuevo. Veo que estás de mejor humor y eso me satisface. La cuestión, tal como yo lo veo, es la siguiente: me has tratado de mostrar que existes fuera de mí mismo y crees que con tus rayos y truenos me vas a convencer. Estás completamente equivocado, solo eres parte de mí mismo. Acepto que en ocasiones me asustas, pero solo eres un rasguño en mi piel. La estancia vibraba, el tic-tac del reloj aumentó de volumen y el viento movió frenéticamente los árboles. Después de un breve silencio el cielo se oscureció. Claro, replicó el hombre, no te gusta que nadie te hable sin antes rendirte pleitesía. Eres orgulloso y primitivo, solo conoces el lenguaje del terror y la destrucción. Pero, ¿a quién le estoy hablando? ¿Cómo puedo platicar con algo que no existe? El hombre empezó a temblar de nuevo, sus ojos desorbitados esperaban una respuesta y esta no se hizo esperar. 2 toques de trompeta se escucharon en todo el Bronx. El hombre levantó los brazos y sentándose en el suelo replicó: debo destruirte, no soporto ser parte tuya, ya soy yo y tú estás incluido en mí, nunca me has enseñado nada, solo terror es tu respuesta y eso es algo que no soporto más. He aprendido a construir destruyendo y mi terror solo significa que todavía existe dentro de mí algo que no he podido borrar. El hombre tomó a la mujer y la penetró violenta y agresivamente.
Después se puso de pie y empezó a caminar de un lado al otro de la estancia. No más deseo, está destruido, no más pudor, está destruido, ahora, cállate de una vez por todas. El terror desapareció, el sol traspasó las nubes y la estancia se pintó de anaranjado. Claro, contestó el hombre, tú pensabas que me iba a acobardar, que iba a caer de bruces delante tuyo haciéndote oraciones. Ahora estás vencido, no hay nada que puedas enseñarme. Todo lo construyo yo y tú eres solo un concepto mío. La tormenta hervía la tierra, la luz de los relámpagos cegó al hombre que cayó de espaldas cubriéndose la cara. Sabía que lo había vencido. Trató de pensar cuál había sido su error, pero la angustia lo sofocó. Se paró de nuevo y golpeando en el piso gritó. Eres un farsante, nunca fuiste nada más, pero a mí no me engañas, tienes que ser destruido y yo me encargaré de hacerlo. No acepto ser parte tuya, eso acabaría conmigo, y eso, no lo acepto. Dos nubes chocaron, la diferencia de potencial comenzó a crear una chispa que se expandió rápidamente y el sonido llegó a los oídos del hombre. Frenético, predijo, no llegarás a tronar. Maldito seas. El estruendo se paró en seco, dos pájaros trinaron y el zumbido de las moscas se dejó oír. No me asustaste, te he vencido, eres un imbécil farsante, hijo de puta, desaparece. Esfúmate, coma. Hazte polvo, ya no quiero luchar. La mujer se abrazó a las piernas del hombre y le pidió que no continuara, éste la tomó de los hombros y le dijo, por mí, está terminado, ya no te preocupes. Los dos se sentaron a esperar. De pronto se oyó un movimiento en la cocina. El hombre tensó sus músculos y se dirigió a ella. A través de la ventana se veía el jardín. Los árboles y el césped brillaban. Las gotas atrapadas en las hojas caían a la tierra y un gusano se revolcaba en la humedad. El hombre llamó a la mujer y mostrándole el jardín le dijo: afuera está igual que ayer y que mañana, no ha pasado el tiempo, era necesario destruirlo y hecho está. La mujer no dijo palabra, tomó al hombre de la mano y lo llevó a la estancia. Colocó su cabeza en su pecho y lo abrazó. El hombre escondió su cabeza en el vientre de la mujer. Le susurró caricias y le prometió no luchar más. Se sintió vencedor y su miedo desapareció. De pronto, frunció el ceño y mirando a los ojos de la mujer, le dijo que después de destruir el deseo, el sexo y el tiempo, ya no quedaba más. En ese instante la estancia comenzó a girar, las puertas a tronar y las ventanas a doblarse, la mujer empezó a chillar y el hombre se paró de nuevo y a voz en cuello se burló. Deja de estar haciendo papelitos, o hablas conmigo de igual a igual o te callas, pero, acaba, entiéndelo, ya no quiero luchar contigo. El giro continuaba, el hombre buscó frenéticamente en su cultura algo por destruir. La idea comenzó a aparecer, el amor, debía destruir el amor. Luchando por no caer mató el amor, era solo un aprendizaje como cualquier otro, solo parte de una historia personal, y por tanto no existía. El giro terminó, el hombre se calmó y trató de aplacar la ira. Volteó a ver un árbol y le dijo burlonamente: tu señor es un enojón y apenas alguien le dice claramente las cosas se avergüenza de sus modales. El hombre había comprendido, debía destruirlo todo en su interior, tal era la única forma de vencer, pues la lucha continuaría. Destruyó su familia, su país, su mundo, su tiempo, su poder, su sexo, su amor y de pronto se le ocurrió oír música. Buscó la séptima de Beethoven, y ya recostado entre dos altavoces, escuchó. El miedo apareció de nuevo, se convirtió en terror y después en angustia. Beethoven reproducía una lucha y en los pasajes en que su Dios lo vencía, su miedo se transmitió. El hombre rompió los discos y llorando destruyó también la música. No quedaba nada más que la sensación de seguir existiendo y de ser. Los truenos volvieron a aparecer, el hombre, desesperado, se quejó: ahora qué pretendes tú, demonio del diablo, he destruido todo, no me queda nada más que el mí mismo y eso no lo voy a matar, así truenes y vomites sangre. Deja de luchar conmigo,
Ya no quiero seguir hablando contigo, te desprecio, te maldigo, esfúmate. Las trompetas sonaron. El hombre se recostó y, adoptando una posición fetal, comenzó a llorar en silencio. No me queda nada, estoy vacío, y todo por aceptar la lucha. Quiero que termine, ya no lo resisto. Un grito se oyó en medio de las tinieblas, alguien había muerto y su despido fue escuchado por el hombre. Este no lo podía creer, era demasiado. ¿Por qué hiciste eso? ¿Quién eres tú para acabar con la vida de un dios? Te repito que no me voy a destruir convirtiéndote en mi adoración. Pero, ¿sabes? Acepto tu existencia y acepto la mía. No trataré de convertirme en ti, pero tú tampoco te convertirás en mí. La tierra descansó, el tiempo volvió a marchar y los pájaros a cantar. La mujer vio al hombre con ojos de espanto y éste se vio a sí mismo en silencio. Había aceptado la existencia de Dios y al mismo tiempo la existencia del hombre como Dios. El diálogo había comenzado. El organista. Oscuro y una persona parada junto a la puerta recogiendo el dinero de la entrada. Ruido infernal de órgano, guitarra eléctrica, saxofón y batería. Mesas oscuras y sillas oscuras, al fondo una plataforma iluminada con reflejos rojos de humo de cigarrillo. Me acerco a la barra y observo con sorpresa que el lugar más cercano al conjunto está vacío. Pienso que está destinado para mí y me siento. Repentinamente me doy cuenta del organista, ser inmenso, gordo, negro, de cabeza rapada y barba oscura sobre un fondo de sortijas, collares y aretes. Su cara es fuego de repentinas e isócronas contracciones. Sus ojos se cierran cada vez que toca un tono bajo. El guitarrista se esconde detrás de él, anónimo, recargado en una de las bocinas de su equipo, con cara de aburrimiento y expresión idiota en los ojos. El saxofonista se ve pero no es visible, solo un cuerpo vacío. La música es extraña y los músicos más. Me canso de verlos y miro hacia una mesa. Como siempre, una mujer, pero esta es una reminiscencia griega. Completamente inmóvil y bellísima, se mantiene escuchando la música. De vez en cuando sonríe y asiente con la cabeza. No puedo dejar de verla y de asombrarme de su calma, su hermosura y su contacto y entendimiento con lo que la rodea. El conjunto ha dejado de tocar, el organista fuma un cigarrillo y bebe de una botella. Súbitamente deja de beber y se ocupa de afinar su instrumento, toca un botón y después otro y los tonos bajos que produce parecen disgustarle. Vuelve a intentarlo, cambia de posición 3 interruptores y repite las notas de antes. Se escucha un lamento grave y oscilante y un gesto de perplejidad aparece en su cara, apaga el cigarrillo y de nuevo toca las mismas notas. Es un tema interesante, pienso, ojalá que siga con él. El organista parece estar de acuerdo conmigo puesto que comienza a desarrollar el tema que ha descubierto. Las notas ascienden y descienden, los tonos bajos se entremezclan produciendo los más complejos arabescos. El guitarrista, que hasta ese momento había permanecido inmóvil y con la mirada perdida, se empieza a interesar en la nueva música, y para demostrarlo comienza a tocar. El tema original sigue en poder del organista. La relación de notas parece ser tan poderosa que la cara de este entra en un estallido de contracciones paroxísticas, las que, llegando a un clímax, se disipan en un recorrido espasmódico del teclado. El guitarrista comienza un diálogo con un ser imaginario, su boca y sus ojos se despiertan y tras un breve silencio empieza a desarrollar un nuevo tema. Su música es de tonos agudos que danzan en voluptuosas escalas hasta que se convierten en continuo y desesperado cambio. El organista no cede a la invitación, mantiene el tema original y en momentos parece molestarse por la aparición del nuevo y original desarrollo. El saxofonista, que hasta ese momento había permanecido acompañando al organista, se interesa por el guitarrista. Primero hace un intento tímido en dirección de los tonos agudos pero se arrepiente y continúa con el organista. Este mantiene una competencia clara con el guitarrista, ambos defienden sus temas y no llegan a un acuerdo. Súbitamente el saxofonista se decide, refuerza sus tonos agudos y adopta el tema del guitarrista.
Los dos desarrollan el mismo grado de comunicación, la cual alcanza niveles muy intensos. Los cambios se suceden cada vez con mayor rapidez y lo que al principio era una secuencia clara y transparente de sonidos, adquiere ahora una fuerza y poder que la hace aparecer desorganizada y azarosa. El organista parece estar muy preocupado y pensar que la música que oye es manifestación de degeneración, se lo dice a sus compañeros, los tonos que salen del órgano, en respuesta, son de una intensidad y frecuencia tales que casi se ven. El organista repite el mensaje pero se da cuenta que este no interesa a los otros músicos. Estos se encuentran perdidos en un universo de sonidos y lo único que les interesa es que estos no desaparezcan. El organista sabe lo que les sucede y trata de hacerlos volver, se da cuenta de que están a punto de perder su cuerpo y les empieza a decir que no lo hagan, que no existe otra cosa más compleja de manejar y que con algo más simple se sentirán aburridos. En ese momento, el batería comienza a tocar, es como una señal pacificadora, ambos contendientes dejan de competir y descansan. Los sonidos del batería son una interrogación, plantean la competencia entre el organista y el guitarrista como un absurdo y cuestionan su validez. El organista comprende el mensaje y decide cambiar de actitud. Se lo dice al guitarrista. Este acepta el cambio. El organista sigue tocando, pide calma y comprensión. Le dice al guitarrista que para llegar a donde éste quiere, no es suficiente la música, se requiere mantener también cierta disciplina, la suficiente para no caer en un abismo. El guitarrista acepta el mensaje y todos se unen en el tema original, terminando con la composición. Pido un trago. Mientras lo saboreo reconstruyo la música y el diálogo que se ha desarrollado ante mis ojos. Pienso que es extraordinario el poder de la música y su capacidad para transmitir mensajes, me dan ganas de dedicarme a ella y así sentir en carne propia su magia y su poder. Es indudable que estos músicos platican entre sí, discuten y dialogan. No entiendo el contenido de sus mensajes, solo soy capaz de ver sus manifestaciones y las intrincadas y complejísimas operaciones que los producen. Es la misma sensación que al caminar por la calle de una ciudad desconocida, las personas que se ven son actores y personajes que manifiestan vida e interacción, pero el contenido de esta no se oye, y no se oye porque a ese nivel no importa. La noche es tibia, le agradezco a Sam el que me lleve a mi casa. Escoge la ruta que bordea el río, la visión de las luces reflejándose en su superficie es tan reconfortante que invita a un diálogo tranquilo. Sam habla acerca del origen de esa música. Se inició, dice, cuando alguien fue lo suficientemente valiente como para alejarse de toda regla fija y estricta, cuando fue capaz de considerarse a sí mismo decididor y amo de sus propios mensajes musicales. Esto, repite, fue el principio de tal música. Lo extraordinario aconteció cuando decenas de artistas comprendieron el mensaje y se unieron a él. En ese momento la música dejó de ser un juego y se convirtió en manifestación libre de universos internos. Tienes razón, dije yo, lo que antes era sometimiento a formas y leyes autoritarias se rompió y de ahí surgió todo un movimiento musical que tiende a liberar la música de sus orígenes, al convertirla en manifestación libre de emociones, sensaciones y aun estados de conocimiento. Si este camino ha continuado, la música que acabamos de escuchar debe estar en la frontera del desarrollo de esos músicos y como tal, representar una creación nueva y no una reminiscencia de pasados aprendizajes. Sean lo que fueren, continué, estos músicos deben ser muy felices. Sam se rió. Estoy de acuerdo en principio con lo que dices, admitió, pero no creo que se mantengan en un estado constante de felicidad, si así fuese, su música sería muy aburrida. Más bien, continuó, hablan de lo que les ha ocurrido, a veces de injusticias, discriminación racial, desesperación y dolor, otras de amor, deseo, religión. Lo que han desarrollado ciertamente es una asombrosa capacidad para manifestar y comunicar todas esas vivencias. Entonces, su música, dije yo asustado, se aproxima a ellos mismos tanto, que alcanza los máximos estados de complejidad. No, corrigió Sam, todavía es demasiado simple. El hombre. Escucha. Dijo en tono enérgico pero con una sonrisa, cuando hablo con alguien,
yo soy sujeto y él es objeto. Cuando en cambio alguien me habla, él es el sujeto y yo el objeto. El objeto y el sujeto soy yo o es él cuando le hablo o me habla. Eso es lo que se dice y así lo describo, aunque la realidad sea un tanto distinta. No existe ni sujeto, ni objeto y la prueba más indiscutible de ello es que yo mismo puedo ser objeto de mí mismo, siendo yo mismo sujeto, o bien puedo creer ser sujeto siendo solo objeto. Cuando alguien lo comprende sabe que el verdadero estado de conciencia es aquel en que el objeto y el sujeto desaparecen. La sala estaba cubierta de alfombras. Repartidos en ellas docenas de hombres y mujeres descalzos y en posición de loto. El intérprete se acercó al gran sillón blanco en el que un hombre moreno de anteojos dorados y pelo semiplateado estaba sentado. La segunda pregunta fue traducida. El hombre rió antes de contestar, se arregló la barba canosa y dijo, después del instante en que se comprende que nada es coincidencia, pueden suceder dos cosas. La primera consiste en dejar la búsqueda y empezar a saborear los casos particulares que enseñan y aclaran conexiones. La segunda consiste en seguir buscando lo que por ser búsqueda no se puede encontrar. Una mujer hacía ademanes con las manos, se las acercaba a la cara y colocando una en cada mejilla, oscilaba la cabeza de un lado a otro. Los ojos del hombre miraron a la mujer y le preguntaron qué le sucedía. Ésta se le acercó y postrándose delante suyo le comunicó a través del intérprete que no entendía por qué el que buscaba no encontraba. La razón es sencilla, explicó él, el que busca cree saber lo que quiere encontrar y al no encontrarlo supone que no lo encuentra y sigue buscando. Lo que le rodea le responde pero no es capaz ni siquiera de oír esa respuesta, tan ensordecido está por la otra, la que espera oír. Una vez que el intérprete tradujo la respuesta, la mujer sonrió como si hubiese entendido, pero volvió a preguntar qué es lo que se espera oír. El hombre se compadeció de ella y haciendo un esfuerzo enorme, le respondió. Lo que se espera oír es lo que se reconoce como objeto de la búsqueda, lo que se cree encontrar cuando se encuentre. La mujer volvió a sonreír, el hombre la miró fijamente a los ojos y se volvió a compadecer de ella. Le indicó un lugar sobre la alfombra y le pidió que dejara de hablar y escuchara. El intérprete volvió a traducir. Por los gestos del hombre, se podía saber que la pregunta recién planteada era simple. Cuando veo la frente de otro hombre, percibo una luz que surge de su centro. Cuando lo miro a los ojos, la luz cambia de color y adquiere formas fantásticas. Eso no lo puede lograr una máquina, por más compleja que sea. Pero nosotros también somos máquinas, dijo alguien. El intérprete escuchó el comentario a la respuesta del hombre, y se lo comunicó a este. Sonriente el hombre, dijo. Tienes razón, yo al ver la luz actúo como una máquina con supersensibilidad, aunque debo decirte que al ver, veo lo que veo y además sé que lo hago. Si tu máquina también puede hacerlo, dile que quiero platicar con ella. La sala estalló en risas, la persona que había planteado la pregunta se levantó y después de honrar al hombre, con una inclinación de cabeza, se sentó de nuevo. El hombre ordenó que apagaran las luces y empezó a cantar en tono profundo y melancólico. El que piensa en objetos sensibles, se adhiere a ellos. Al adherirse crea ilusiones. Las ilusiones engendran rabia. La rabia hace que se pierda la memoria. La pérdida de memoria acaba con la razón. Al desaparecer la razón sobreviene la destrucción. Al terminar. Cayó y después apareció el silencio, solo silencio.